Entonces, en primera instancia, quiero transmitirle lo grave que estamos en esta segunda ola frente al COVID. Uno, la tasa de ataque del virus en las últimas 2 semanas está alrededor del 40%. Eso quiere decir que del total de personas que se realizan el tamizaje, más del 40% resultan positivos. El año pasado, en la primera ola, la tasa de ataque era 20%. Quiere decir que hemos duplicado actualmente la cantidad de infectados que se están presentando en la región. Eso es uno. Lo siguiente es en relación a la tasa de letalidad, que son los fallecidos en relación a los enfermos. Estamos superando el 4%. El año pasado hemos llegado aproximadamente al 2.5%. Quiere decir que la situación es muy crítica para nuestra región. Es por ello que el Estado peruano nos ha clasificado dentro del grupo de las 10 regiones con riesgo extremo, por el cual se ha decretado el Decreto Supremo 008, que estamos en cuarentena, la región de Pasco, junto a 9 regiones del país. Entonces, ¿qué acciones dispone este Decreto Supremo? Uno, que todas las actividades públicas están suspendidas, restaurantes, todas estas instituciones que brindan servicios no deben funcionar, están al 0%, solamente funcionan los servicios esenciales, tales como el mercado, las farmacias, pero estas funcionan solamente al 40%, no deben funcionar al 100%. Los restaurantes funcionan, ninguno bajo la modalidad presencial, todos deben funcionar bajo la modalidad de delivery. El objetivo es, y me olvidaba, y el transporte interprovincial también está suspendido, salvo que ahora ha salido una nueva disposición de que están habilitando por 3 días más para que permitan el tránsito de las personas. Pero de ahí en adelante el transporte interprovincial está suspendido. Estas medidas buscan cortar la cadena de transmisibilidad del virus, ¿no? Porque la lógica es más movimiento de personas, más contagios, más transmisión del virus. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer como profesionales de la salud, como servicios de salud? Nos corresponde, uno, seguir desarrollando actividades de todo lo que es vinculado al COVID, se sigue desarrollando de manera normal. ¿Qué más? Vamos a atender solamente urgencias y emergencias. Las consultas externas están suspendidas mientras dure la emergencia sanitaria. Las actividades preventivas también hay que suspenderlas mientras dure la emergencia sanitaria, excepto el grupo de riesgo. El grupo de riesgo, por su alta probabilidad de complicarse y de morir, que son las gestantes. Entonces, en el caso de las gestantes, lo que tenemos que hacer es, si hay una atención prenatal, hay que desarrollar, de preferencia hay que ir al domicilio y desarrollar la atención prenatal. No podemos incentivar, un segundito, se me acaba la batería, voy a enchufar. Ya, ahora sí. Entonces, las atenciones prenatales hay que desarrollarlas de preferencia en el domicilio.
para evitar el movimiento de las personas en las calles. Habíamos hablado el día jueves, incluso la posibilidad de trasladar al personal de salud por rutas, pero como ese es un tema que ya se ha aclarado, el transporte local va a funcionar regularmente. Entonces, no hay ningún problema respecto al traslado de los profesionales a cada uno de sus establecimientos de salud respectivos. Entonces, hay que cumplir cabalmente el horario de turno que tenemos programado, que tenemos establecido. Hay que desarrollar todas las acciones de prevención y control del COVID. Hay que atender urgencias y emergencias médicas, y las consultas externas y las actividades preventivas están suspendidas, excepto el tema vinculado a la salud materna, ya que este es un grupo vulnerable, es un grupo de riesgo. Hay que ver estrategias locales para hacer visitas domiciliarias y poder brindar la prestación que corresponde. Entonces, las acciones vinculadas al COVID que tenemos que desarrollar es, uno, la captación de los casos, lo segundo es el tamizaje, el tercero es el seguimiento clínico, cuarto es la referencia en caso lo amerite, y el quinto es la hospitalización o el internamiento respectivo. Respecto a la captación de los casos, lo puedo hacer de dos formas, de dos mecanismos. Uno, a través de la central telefónica, que es el 106, o en todo caso al número de teléfono de celular que tiene cada uno de los distritos. Cada uno de los distritos ya ha otorgado un número de teléfono y un número de celular, de tal manera que el usuario que presente síntomas respiratorios llame a este número telefónico o a este número de celular del distrito respectivo, y el equipo de respuesta rápida inmediatamente se constituye el establecimiento para hacer la intervención del caso. Esa es una manera de captación. La siguiente manera de captación es a través del triaje diferenciado, porque la persona que tiene los síntomas respiratorios por su cuenta acudió al establecimiento. Estas son las dos maneras, y ahí nosotros tenemos que hacer dos registros. Uno es del NotiWeb y el otro es del SIS-COVID. En el NotiWeb tengo que llenar la ficha de investigación epidemiológica, y en el SIS-COVID tengo que llenar la ficha F00. Entonces, solamente quiero hacer una precisión acá respecto a la ficha F00. La ficha F00 tengo que llenarlo solamente para las personas que tengan sintomatología respiratoria, porque si por algún motivo hacen alguna campaña, por ejemplo, de tamizaje en los mercados, etcétera, no tienen síntomas respiratorios, entonces ahí no aplicamos la ficha F00. La ficha F00 hay que aplicarlo en las personas que tienen síntomas respiratorios. Entonces, ese es el primer proceso, el proceso de captación. El segundo proceso es de tamizaje. Si hacen el tamizaje con prueba rápida, es el formato F100. Si hacen el tamizaje con prueba molecular, es el formato F200. Ahora, cuando hablo de prueba molecular, me refiero a tres tipos de prueba. Uno, la prueba PCR. Dos, mediante la técnica LAMP, que ustedes lo mandan la muestra ahora al Centro de Salud Uliachín. Y la tercera son las antígenas. Las antígenas se llaman pruebas rápidas antígenas. Se llama pruebas rápidas antígenas. No es que es una prueba rápida, es una prueba molecular, sino que le han puesto prueba rápida porque el resultado sale en 15 a 30 minutos. A ver, ¿pueden hacer silencio, por favor? Díganos quién es para más llamar.
El red sí no sé. No está en... ¿Pueden avisar a la persona que está adyacente a ustedes que no haga bulla? No está apagado. Ayer quién estaba, ese Víctor. Frente lo pongo. Oscar, si apagas tu micro, Oscar. Ya, avísenle por favor a las personas que están ahí que hagan silencio. El director está hablando. Anthony, tu micro, Anthony. Entonces, en el primer proceso, se hace la captación que puede ser en el triaje diferenciado, puede ser al número de teléfono, de celular de cada uno de los distritos. He dicho de que ahí llena para el NotiWeb la ficha de investigación epidemiológica y para el SIS-COVID el formato F00. Pero hay que llenar el formato F00 solamente para las personas que tienen síntomas respiratorios. Porque si por algún motivo van a hacer alguna campaña en personas que no tienen síntomas respiratorios, entonces no es necesario llenar el formato F00. El segundo proceso es el tamizaje. Tamizaje con pruebas rápidas. Se llena el formato F100 y tamizaje con pruebas moleculares es el formato F200. El seguimiento clínico. El tercer proceso es el seguimiento clínico. El seguimiento clínico se realiza en forma diaria, se llena el formato F300. Todos los días hay que llenar el formato F300. Entonces, como se hace seguimiento, el paciente está aislado por 14 días, se hace seguimiento domiciliario los 14 días. Seguimiento clínico se hace los 14 días. Entonces, por cada paciente deben haber 14 registros del formato F300, que es el seguimiento clínico. ¿Cómo se hace el seguimiento clínico? Es por teléfono, vía telefónica, para ver cómo es la evolución de los signos y síntomas. Y lo otro es para ver si aparece algún signo de alarma, porque si aparece algún signo de alarma, inmediatamente hay que hacer la referencia al hospital. Y lo tercero es para dar un soporte emocional a la persona afectada por COVID, porque las personas afectadas por COVID son afectadas psicológicamente. Es necesario darles un soporte emocional. El seguimiento, repito, es telefónico, excepto a las personas que tienen más de 65 años, o en todo caso a las personas que tengan alguna comorbilidad, de cualquier edad, pero que tengan alguna comorbilidad, hay que hacer el seguimiento presencial cada 3 días, cada 72 horas. O sea, hay que ir al domicilio con el equipo de seguimiento clínico y hay que hacer la evaluación respectiva de manera presencial.
Bueno, si la evolución del paciente es desfavorable o se parece algún signo de alarma o la saturación de oxígeno está disminuyendo, inmediatamente hay que referir al hospital. Una vez que se encuentra en el hospital internado, cada día en el hospital hay que llenar el formato F500. Si la persona por algún motivo, un desenlace, se complica y fallece, en este caso corresponde llenar el formato F600. Entonces, ese es el panorama de trabajo que tenemos que hacer para el control del COVID y qué acciones tenemos que desarrollar y qué acciones van a estar suspendidas mediante dure la cuarentena. La cuarentena es desde el día de hoy, 31 de enero, hasta el 14 de febrero que dura la cuarentena. Listo, ¿alguna pregunta? Buenos días, doctor. Buenos Doctor, una días. pregunta. Mira, en caso se tiene ya un paciente que estamos haciendo seguimiento, A ver, ¿no? Y identifica su ya ha profesión y tenido, de qué establecimiento es. bueno, soy del Centro de Salud Posuso, ¿Qué profesión tiene? enfermera. Ya, listo. Mira, si tenemos un paciente, ¿no? Ya tuvo ya la sintomatología y es un caso leve, ¿no? Ha estado haciéndose seguimiento en su domicilio. Ahora este paciente, al no tener ya, se le ha ido los síntomas que tenía, ¿se le puede dar de alta? Es decir, a No. los 7 días que ya haya estado aislado, o tenemos que terminar los 14 días de seguimiento. A ver, un paciente me dice con síntomas leves que al octavo día, por ejemplo, ya no tiene síntomas, hay que completar el aislamiento domiciliario por 14 días y hay que hacer el seguimiento clínico telefónico los 14 días. Y cada día hay que llenar el formato F300 por 14 días. Gracias, ¿Preguntas? doctor. Doctor, buenos días. Soy la médico del puesto de salud de Paucar. Tengo una consulta. Bueno, en sí he tenido un paciente que ha venido que para que se reintegre necesita una constancia de alta. Entonces, yo he revisado en el SIS-COVID si le habían hecho el seguimiento, porque le han hecho bueno, le han dado el resultado de positivo en Yarusyacán y no le han hecho el seguimiento y no le han dado el alta. Entonces, ¿por qué le han dicho de que aquí en el puesto de Paucar le teníamos que hacer el seguimiento? Y en sí, el paciente no ha venido y nosotros no sabíamos que él estaba enfermo y no, entonces yo no le puedo hacer el seguimiento. ¿Cómo es que vamos a hacer con respecto a eso? Si es que donde se realiza la prueba se le tiene que hacer los 14 días de seguimiento y por ende dar de alta, o tiene que ir a su puesto de salud para que se le haga el seguimiento. ¿Cómo va a seguir el trámite, doctor? A ver, el seguimiento clínico lo hace el personal de salud responsable donde vive el paciente. No se hace a donde se ha diagnosticado el paciente. Entonces, si es un paciente de Paucar que fue al Hospital Carrión o el Centro de Salud Yanahuanca y ahí le confirmaron el diagnóstico del COVID, el personal de salud del hospital o de Yanahuanca o de la direza le remite la lista a cada uno de los distritos. Entonces, es el personal de Paucar que tiene que hacer el seguimiento clínico a este paciente por 14 días. Claro, doctor, entonces ellos tienen que avisarnos, porque si no nosotros no vamos a tener forma de saber qué pacientes están mal. Claro, claro. Ahora, Para eso otra nos consulta. comunican a cada uno de los distritos, comunican. Ya, eso no se ha estado haciendo, doctor. Y otra cosa, en el puesto, en el distrito de Paucar, el puesto de cabecera, bueno, es el puesto de salud Paucar. Y digamos de que estamos teniendo otros pacientes en los otros 4 puestos que tenemos nosotros. Solamente yo tengo acceso al SIS-COVID y, bueno, una licenciada. Solamente nosotros podemos hacer el seguimiento de los pacientes o cada personal en cada puesto
puede subirlo el registro al SIS-COVID, porque entonces nosotros estaríamos haciendo la actividad que les corresponde a ellos en su puesto de salud, y de cierto modo nosotros también jalamos al GIS-MINSA, el telemonitoreo, la teleorientación, y ellos se quedarían sin esa actividad. Pero hay, por cada distrito, hay acreditados personas que están autorizados para ingresar al SIS-COVID. Entonces, en el ámbito de los distritos, si está autorizado usted, es usted que tiene que hacer el seguimiento clínico a los pacientes de esa jurisdicción y registrarlo según corresponda. O sea, no todas las personas tienen acceso o están autorizados para ingresar al SIS-COVID. Por ende, yo también tendría que hacer el giseado como parte de mi actividad. Por supuesto, sí. Ok, gracias, doctor. Preguntas. Aló, doctor, buenos días. Sí. Doctor, le habla la médico del puesto de salud de Pillao. Doctor, quisiera saber exactamente quién es el responsable de COVID en la microred de Yarahuanca, porque yo he tenido pacientes que los he diagnosticado, ¿no?, por la prueba rápida, pero sin embargo estos pacientes vivían en Yanahuanca. Entonces yo también lo que hice fue informar antes al licenciado Horacio. Lo llamé, pero nunca contestó las llamadas. Entonces llamé a la jefa, ¿no?, a la obstetriz Betty. Le comenté que tenía 3 pacientes que los había diagnosticado en una de las campañas de conglomerado que habíamos tenido con la municipalidad, pero que estas personas vivían en Yanahuanca. Entonces a mí me dijeron que tenía que yo hacerles el seguimiento, que yo tenía que hacerles, porque yo los había diagnosticado, y a mí tampoco me parece eso, ¿no? Porque yo antes he trabajado y me decían que si era un paciente que no vivía en Pillao, entonces tenía que informar. Yo cumplí con informar, nunca se comunicaron conmigo para preguntarme quiénes eran esos pacientes para poder hacerles el seguimiento. ¿Cuál es la pregunta? Por eso le digo, ¿quién es el encargado? Porque yo llamé y nadie me dio respuestas del encargado, de la persona que está encargada de los pacientes COVID. Yo he estado haciendo el trabajo, el seguimiento a personas que vivían en Yanahuanca. Ya, eso no corresponde. El seguimiento clínico, vuelvo a repetir, lo hace el profesional de la salud en el ámbito donde vive el paciente, no donde se ha hecho el diagnóstico. Exacto, doctor, pero estamos en Pillao, el puesto de Pillao, y le tenía que llamar a la persona que vivía en Yanahuanca. Ya, le estoy diciendo que eso está mal, que el seguimiento clínico lo hace el profesional donde está viviendo el paciente. Lo que tiene que hacer es reportar vía correo electrónico o por diferentes medios, y con eso ya los responsables del distrito se organizan para hacer el seguimiento clínico respectivo. Doctor, disculpe, ¿y usted sabe quién es el responsable actualmente? Porque quizás no es el licenciado. Es Horacio, el responsable de epidemiología. Ya, muchas gracias. Y si no, tiene que comunicarse a la jefa de microred, que es Betty, o si no, al director de la red, Daniel Alcides Carreón. Ya, porque la obstetra me dijo ese disculpe. día que yo tenía que hacer el seguimiento estando en Pillao, cosa que a mí no me parece. Pero bueno, ya está aclarada la duda. ¿Quién te ha dicho eso? La jefa de microred. ¿Quién ha dicho eso? ¿Betty? Sí, en su momento. Yo de repente pienso que quizás no estaba enterada, pero sí, yo le hice el seguimiento al paciente. Recién el paciente va a salir el martes. Del equipo de la red, ¿quién está conectado? Del equipo de la red, ¿quién está conectado? Doctor, buen día. Aló, Daniel, ¿por qué no estás conectado en la videoconferencia? Bueno, está informando la médico de Pillao
que hicieron campañas y confirmaron el diagnóstico en Pillao, pero el paciente vivía en Yanahuanca. Entonces, el seguimiento clínico le corresponde hacerle no a Pillao, sino a Yanahuanca, porque es donde vive la paciente. Y que le han dicho el equipo de Yanahuanca que no, que le tiene que hacer eso. Doctor, disculpe, no se le escucha nada. Y tiene que hacer eso. ¿No saben hasta ahorita cuáles son los procedimientos ustedes? Doctor, no se le escucha nada. Estoy ido un montón de veces a la red Daniel Alcides Carrión a capacitar y hasta ahora no aprenden. Ya, por favor, solucionas eso, ¿ya? Solucionas. Acabo de hablar por teléfono con el director de la red Daniel Alcides Carrión. Es el colmo porque yo he ido a Yanahuanca como 5 veces y he capacitado a todo el equipo de Yanahuanca y no es posible de que hasta ahora no aprendan. Igualito lo que pasa en este momento, porque mientras yo estoy hablando, otros están conversando. Y como están conversando, no entienden, no captan el mensaje, no aprenden y después no saben cada uno de los procedimientos. El mensaje está claro. Hace el seguimiento ese profesional donde vive el paciente, no donde le han diagnosticado. Claro, doctor, lo que pasa es que a mí me causó extrañeza porque yo al inicio es que empecé mis serums, cuando era una persona que no era de la jurisdicción, entonces se informaba, ¿no? Pero esta vez me dijeron, no, tú tienes que hacerle el seguimiento. Y bueno, como me dijeron eso, tampoco al paciente se le puede dejar abandonado, ¿no? A pesar de que vive en Yanahuanca, hemos seguido haciéndole las llamadas y ya prácticamente mañana se le va a dar de alta. Ya, listo. ¿Alguien del equipo de la red que se haya conectado? Buenos días, doctor, le habla la usted. ¿Alguien del equipo de la red, Daniel Alcides Carrión, que se ha conectado? Doctor, buen día. Doctor. Sí. Doctor Alcedo, buenos días. Soy la licenciada Silvia de la red Daniel Carrión. Sí. Sí, doctor. Concerniente a lo que la doctora mencionaba, no sé en qué tiempo se habrá suscitado el inconveniente que ella refiere, pero como usted bien ya lo mencionó, en todas las reuniones que su persona ha dado y ha capacitado, todos han estado presentes y todos conocen muy bien de qué manera se está realizando el trabajo, doctor. Entonces, ¿quién hace el seguimiento clínico? Bueno, como estrategia de epidemiología está a cargo del licenciado Horacio. Como usted bien mencionaba, el seguimiento lo va a hacer donde la persona vive, ¿no? Entonces, creo que ya quedó claro, manifestado de su persona, también para la doctora. Ya, Licenciada, de un inicio, sí. ¿ya? Doctor, disculpe, licenciada, por favor, ¿me puede dejar los números de las personas del comando COVID de Yanahuanca para poder comunicarme? Porque ese día yo llamé al licenciado Horacio, incluso todo un día, y no contestó, tampoco contestó a mi personal. Me tuve que comunicar con la jefa que me dijo eso. O sea, no tuve respuestas de ninguno. Entonces, ¿con quién tengo que llamar para poder por favor, para avanzar, coordinar? Escribe en el chat los nombres de los responsables, por favor. Silvia estuvo hablando. De una vez escribes en el chat. Sí, doctor, Listo, continuemos. Sí, Otra gracias. Pregunta. Doctor, disculpe, en el caso de que el paciente que acude por sintomatología y es de otra región, digamos que vienen de Huánuco y se quedan unos días acá y se ponen mal y vienen a la posta. Igualito hay que atenderlos. Hay que atenderle, Claro. hay que hacerle el Pero tamizaje, hay que hacerle el aislamiento y si sale positivo, reportan a la DIRESA y la DIRESA, a epidemiología, se encarga de reportar a la región que corresponde. Pero la persona que ¿Y tiene ellos le van a hacer el seguimiento? La persona que tiene síntomas respiratorios, indistintamente del resultado de tamizaje, tiene que pasar a aislamiento domiciliario. Entonces, esta persona sea de cualquier región, ustedes le indican aislamiento domiciliario por 14 días, le hacen el tamizaje. Y si el resultado sale positivo, tienen que mandar a epidemiología de la DIRESA Pasco para que epidemiología comunique a la región que corresponde. Ya, y el seguimiento, doctora, en el COVID, ¿Cómo? lo haría yo.
Y el seguimiento en el caso de que el paciente fuera Si el positivo. paciente se queda los 14 días en la zona del distrito, lo tienen que hacer ustedes porque está ahí. Pero Ok. lo más probable es que ese paciente se va a ir a su zona porque la gente no entiende, por más que le hables. Entonces, para eso se reporta a la direza para que la direza se encargue de hacer el seguimiento clínico respectivo. Ok, gracias, doctor. Doctor, buenos días. Le habla la obstetra de TUSI. Doctor, primeramente saludarlo. En segundo lugar, ya el año pasado se ha incorporado a todos los recursos humanos para en el CISCOVID para realizar el seguimiento respectivo de los pacientes. Y de esa manera, el responsable de epidemiología tenía que hacer la verificación, seguimiento y también, asimismo, verificar en el NotiWeb. En ese sentido, se ha solicitado a todos los jefes, inclusive de los distritos, para que puedan brindar los datos respectivos que estaban solicitando. En segundo lugar, doctor, todos los recursos humanos estamos también capacitados para hacer el seguimiento respectivo de nuestros pacientes. Se nos ha dicho bien claro ya desde el año pasado que si están dentro de la jurisdicción se realiza el seguimiento respectivo. Si por A o B el paciente está yéndose para otro departamento a hacer la información respectiva. Y es un inconveniente que nosotros tenemos es de que si el paciente ha sido identificado en otra zona que no es nuestra jurisdicción, para realizar el alta no se puede realizar la modificación respectiva. Eso se estuvo coordinando con epidemiología, no sé hasta qué punto ya nos pueden dar esa salida. A razón de eso, por ejemplo, no tenemos el incremento de los casos de pacientes que han dado positivos y no han sido dados de alta, por ejemplo, en el caso del distrito. No te llegué a escuchar al final. Dijiste cuando cumplen los 14 días, ¿qué dijiste? Cuando no está identificado dentro de nuestra jurisdicción, no podemos darlo de alta. Ese es el inconveniente que nosotros tenemos en el sistema. Cuando no está en tu jurisdicción, o sea, ¿es de otra región, te refieres? Sí, doctor. Por ejemplo, ¿no? Si el paciente es identificado en Guariaca, es identificado tal vez en Pasco. Entonces, ya lo he incorporado ya en el sistema. Y cuando nosotros queremos darlo de alta, el sistema no nos permite hacer esa modificación. Ah, ya. Eso lo voy a coordinar en todo caso con estadística. ¿Estará José ahí conectado? Ven un ratito. Eso es un tema informático ya. Creo que no está conectado. Ya, eso lo vamos a ver el día lunes con los ingenieros. ¿Ya? Tema informático. La siguiente. Gracias. Doctor, buenas tardes. ¿Sí? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Le saluda Percy Matos de la microred Paucartambo. Gusto de escucharlo el día de hoy. Tengo una, más que interrogante, doctor, una observación en relación a los pacientes que nosotros venimos tamizando y seguramente notificando en su momento, tanto en el CICOVI y tanto en el NotiWeb. Lo que hablo es por el tema de los pacientes de e-salud. Lo que pasa es que en Paucartambo, aparte de la que tenemos nosotros pacientes CIS y otros tipos de seguros, tenemos a la población e-salud, que particularmente e-salud como establecimiento, como IPRES, atiende solo de 7 a 1 de la tarde, dejando a la población de 1 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día siguiente, pues expuesta a todos los imprevistos que pudiese pasar en esos tipos de pacientes que ellos están manejando. Dicho de paso, hemos tenido la atención de emergencias de e-salud de sus pacientes, de casos moderados y severos de los cuales han sido referidos. Las mismas que nos vienen perjudicando en ese horario, particularmente porque nos desabastecen el recurso humano y del otro lado teniendo colegas
casos positivos que están en aislamiento. Entonces, más aún todavía se genera una brecha de la prestación de servicios que deberíamos de trabajar. A ello yo quisiera suplicar, doctor, porque en una reunión del Comando COVID distrital, el director del establecimiento de salud de Paucartambo, de e-Salud, se ha comprometido a ampliar la cobertura de atención en el horario de la tarde, de 1 a 7, cosa que desde ese lado también se garantiza la prestación de servicios para estos pacientes y del cual nos ayudaría bastante para poder desaforar en este caso al Centro de Salud Paucartambo, el cual venimos realizando en cumplimiento a la normatividad el mismo trabajo, pero que en algún momento ya hemos ido sufriendo el desabastecimiento de los recursos humanos, porque imagínense que una referencia ya es prácticamente pérdida de todo un turno completo, y por el motivo que le ha solicitado. No sé qué tanto es el avance en relación a ello, o quizás en algún otro distrito están aplicando otras estrategias. Ya, eso, en ningún momento me habías comunicado, Perse. Ahora que estás haciendo presente y que dices que hay un compromiso con salud, sería bueno que lo canalices con un documento para nosotros canalizarlo con un documento a la gerencia acá de salud, de tal manera que amplíe la oferta de servicios. Hay que hacerlo con documento para gestionar que ellos tengan más turnos, ya que Paucartambo es un distrito considerable y se necesita que por lo menos haya 12 horas de turno y no 6 horas como estás mencionando. Entonces, mandas un documento con eso para canalizarlo a salud. Ya, doctor, muchísimas gracias. Lo que dijo Sonia de Tusi también sería bueno mandarlo con un documento. Por favor, mándalo con un documento para ver cómo resolvemos este tema. Ok, doctor. Ya, la siguiente consulta de la cuarentena. ¿Quedó claro qué vamos a hacer y qué vamos a suspender? Respecto a la cuarentena, ¿está claro el procedimiento de trabajo? Doctor Alcedo, buenos días. Le habla del Centro de Salud Guariaca la licenciada Mirta. Quería hacerle una pregunta. Nosotros, como somos una población migrante, nos están solicitando empresas privadas para sacar pruebas rápidas. Y si es cierto, las personas que trabajan en esas empresas son de diferentes lugares. En este caso, ¿cómo haríamos? Porque ellos quieren con un documento, por decir, para que se saque para 15 personales de trabajadores, ¿no? Y esos trabajadores pertenecen a diferentes lugares. Entonces, en este caso, doctor, ¿cómo haríamos? Porque tenemos ya solicitud de varias instituciones privadas. En este caso, ¿cómo haríamos, doctor? Ya, en principio, en el marco de la reactivación económica, cada empresa debe hacer la compra de las pruebas respectivas y nos mandan un documento y con eso ya nuestro personal puede hacer el tamizaje. En vista que ya es de conocimiento público, ha habido problemas con el hospital Carrión respecto a la transferencia de pruebas a otra región del país. Ya le he mandado un documento al Hospital Carrión para que me devuelva a la direza las pruebas rápidas que no van a utilizar. Entonces, ya teniendo este lote mayor de pruebas rápidas, lo coordinamos con la direza para nosotros abastecerle de estas pruebas y podamos hacer el tamizaje a estas empresas, a estas instituciones que estás mencionando. Entonces, el mensaje tiene que quedar claro. Uno, debería de asumir cada empresa sus pruebas, el tamizaje, la compra de las pruebas, pero si esto se dificulta y al tener nosotros un stock de pruebas
que el hospital nos tiene que devolver ahora en base al documento que le he enviado. Entonces ya con ello coordinamos para nosotros abastecerlo y ustedes le puedan hacer el tamizaje respectivo con las pruebas que nosotros tengamos. Entonces mandarías un documento a la DIESA y con eso para abastecerte y hagas el tamizaje respectivo. ¿Está claro? Sí, sí, doctor, también para de repente consultar en lo que refiere a ellos se les va a cobrar o porque ellos piden una constancia también. O todo va a ser gratuito. Constancia de la prueba de COVID, de buena salud. A ver, la prueba y el procedimiento de la prueba es coordinar con ellos, que les den la tinta, el tóner, las hojas, tienen que negociar, o que la constancia sea el costo que lo manejan a nivel local, etcétera. Entonces es un tema local que lo tienen que manejar. Entonces, de acuerdo a su tarifario, la constancia vale tanto, entonces eso podrían pagar, o en todo caso que les abastezca de hojas, de tóner, etcétera, y para que ustedes les puedan entregar. Pero las pruebas y el procedimiento de tamizaje, eso es totalmente gratuito. ¿Quedó claro? Ya, doctor, sí quedó claro. Entonces, en el transcurso de esta semana estaremos haciendo la solicitud para que nos abastezcan lo que es las pruebas para lo que nos están solicitando las empresas. Gracias por la aclaración, doctor. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Doctor, disculpe, no sé si le puede profundizar un poquito más al respecto de la resolución ministerial 217. En el caso de detención a gestantes. Ya, ¿qué necesita que le aclare? Si es necesario citar a las gestantes al centro de salud. A ver, la lógica es cortar la cadena de transmisibilidad del virus, porque ya le expliqué cuánto estamos de tasa de ataque y de tasa de letalidad. Si las personas siguen andando en las calles, se siguen contagiando, se siguen enfermando, siguen muriendo. Eso es la esencia de la cuarentena, que las personas permanezcan en su domicilio. Entonces, si nosotros estamos citando a las personas que vengan por A, por B motivos al establecimiento de salud, estamos yendo en contra de toda la lógica de cortar la cadena de transmisibilidad del virus. Entonces, las personas deben estar en su domicilio. Entonces, la oferta de servicios de salud que le tenemos que dar, en este caso, es que el personal va a su domicilio y le brinda la prestación del servicio respectivo, ya que se trata de la gestante. Ese es en el escenario ideal. En el escenario que no es ideal, que la gente no acata la cuarentena, la gente está caminando en la calle, está andando, entonces tendrán que ir pues al establecimiento de salud a hacerse su prestación respectiva. Pero si las personas acatan la cuarentena total, que es lo ideal y es lo que buscamos, nosotros como servicios de salud no podemos inducir a que ellos salgan de su casa para una prestación. Por eso es de que el personal de salud debe ir al domicilio a brindar esta prestación respectiva. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Doctor, buenos días. Doctor, que habla la licenciada del puesto de salud de Pariamarca. Doctor, una consulta. Mira, ¿de dónde va a ser la hora de partida para que nos lleven el carro a nuestro puesto de salud? Ya no va a haber ningún carro, porque les he dicho
de que el transporte local no está, o sea, sí está autorizado. Lo que no está autorizado es el transporte interprovincial. El transporte interprovincial sí está prohibido su circulación, pero el transporte local va a circular normalmente. Entonces, al circular normalmente, cada uno cumple sus turnos normalmente. Lo que pasa hoy justo pregunté y me dijeron que solamente hasta el martes nada más va a ser el transcurso normal de los carros. Después del martes ya no. El transporte interprovincial, o sea, el transporte que va del interprovincial es de una región a otra, o sea, el que va de Lima a Pasco, el que va de Huánuco a Pasco, el que va de Junín a Pasco, el que va de Pucallpa a Pasco. Ese transporte es el que está bloqueado y le han autorizado solamente hasta el día martes. Pero el transporte local, dentro del mismo Pasco, sus distritos, eso no está restringido. Entonces, esto van a seguir circulando con previa autorización y cumplimiento estricto de todos los protocolos. Vaya, doctor, gracias. Preguntas, por favor, son 12:30, tengo que hacer muchas cosas. Doctor, muy buenas tardes. Médico de Aposta Virgen del Carmen. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es necesario coordinar una referencia de emergencia con el Hospital Daniela Sies Carrión? Hay 3 tipos de referencias. Con referencia por consulta externa, por emergencia y por apoyo al diagnóstico. Las referencias por emergencia, por supuesto que tiene que coordinarse con el hospital. Claro, doctor. Ahora otra pregunta. Ahora los números que nos brindaron necesariamente en Direza de Hospital Daniela Sies Carrión 1 y Daniela Sies Carrión 2 no están habilitados porque siempre se trata de coordinar con esos números y nunca, no hay respuesta. No contesta. Mande un documento escrito. Mande un documento escrito de eso para con eso intervenir el hospital. Porque si yo le digo, no está operativo, ¿quién le ha dicho? Si está operativo, el teléfono está acá totalmente operativo. Mande un documento y con eso para intervenir. Ok, doctor. Preguntas. Los pacientes crónicos, escuchen, los pacientes crónicos que están recibiendo tratamiento, es importante que este tratamiento no se suspenda, pero no le van a citar al paciente que venga al establecimiento, sino hay que ver la manera de cómo le abastecemos de estos medicamentos en sus respectivos domicilios. Si no le van a llevar para un día, pues le llevarán para un periodo de tiempo determinado el medicamento. Entonces hay pacientes crónicos que están recibiendo tratamientos, eso hay que abastecerle en sus respectivos domicilios. Preguntas. Doctor, disculpe, ¿la atención en la Direza va a ser normal? La atención es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El ingreso a la Direza está totalmente restringido. Al igual que debe estar restringido el ingreso a todos los establecimientos de salud. Porque en los establecimientos de salud no va a estar entrando la persona A, B, C, D y Z. Entran pacientes estrictamente justificados según las urgencias o las emergencias o pacientes con sintomatología de COVID. Está estrictamente prohibido que ingresen otras personas. El ingreso a la sede administrativa de la Direza también está estrictamente restringido, con un motivo debidamente justificado. No pueden entrar. Para eso hay números telefónicos de cada uno de los responsables de la Direza para que ingresen, para que puedan coordinar telefónicamente. Si las circunstancias lo amerita, el director de la oficina respectiva tiene que autorizar el ingreso, cumplen la actividad, inmediatamente se retiran. Porque si no, están llenos en la Direza un montón de gente hablando y conversando, y eso no es posible. Y el horario de trabajo es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El ingreso de documentos también es en ese horario, pero básicamente debe ingresarse los documentos por la mesa virtual, por los correos electrónicos.
Bueno, mi persona está hasta las 8, 9, 10 de la noche trabajando, pero la operación de la direza, mesa de partes y todo eso, funciona de 8 a 2 de la tarde. ¿Preguntas? Por una consulta. Según la RR217 en relación a la atención de pacientes por tema de metodología anticonceptiva, ¿también esta va a quedar suspendida o corre el mismo fin de poder hacer el manejo como el tema de gestantes? Bueno, yo sé que en tema de gestantes es un tema de factor riesgo por el mismo complejidad que pudiese presentar, pero en este caso decíamos que estos pacientes se podrían atender de acuerdo a modosita. En todo caso, si estamos traumando como estrategia, hemos visto en estos últimos tiempos el incremento de gestantes producto de que no se ha llevado bien, pues el año pasado también el tema de la metodología anticonceptiva. Al respecto, ¿cómo podríamos actuar, doctor? La respuesta es muy sencilla. Todos estamos en cuarentena. Las personas no deben de salir de su domicilio. Entonces nosotros, los servicios de salud, pueden ir a los domicilios, sobre todo a hacer la atención prenatal. Ahora, no creo que tengan 1000 pacientes para dar metodología anticonceptiva. Entonces, este número reducido de personas también pueden ir y les pueden ofrecer en su domicilio esta metodología anticonceptiva. Ese es en el escenario correcto que debe desarrollarse la pandemia. En la cuarentena, en el escenario de que las personas no cumplen regularmente la cuarentena y están andando en las calles y van al establecimiento de salud, o sea, no es que los citaste, van, ni modo que le vas a decir, no, vete, no te voy a atender, vete a tu casa. No, si ya están ahí, inmediatamente le tienes que suministrar o atender con el método anticonceptivo que corresponde. Entonces hay que dar la respuesta de servicio según el escenario, como se va moviendo la cuarentena. Gracias, ¿Está claro? doctor. Sí, doctor. Gracias. Ya, consultas. Doctor, nuevamente yo, la de Posuso, la enfermera ID. Doctor, mira, si en caso hay un caso positivo, bien, ¿no? Que está dentro de nuestro distrito y ese paciente tiene que ir a su casa donde vive, ¿no? Por un ejemplo, le hicimos el tamizaje, salió positivo y ahora este paciente va a querer, se hizo un ejemplo a Cañachacra. Y hay un puesto ahí que le puede hacer el seguimiento. ¿Cómo en sí se puede hacer el traslado, ¿no? Para su seguimiento de este paciente? ¿Tiene que ir con el equipo COVID hasta el lugar de domicilio o cómo podemos manejarlo esto? Ese paciente debería de quedarse en Posuso en el centro de aislamiento temporal que ha implementado el alcalde. Para eso hemos trabajado ya hace como un mes con los alcaldes para que implementen un centro de aislamiento temporal. Y en cada sede del distrito debe estar un centro de aislamiento temporal. Entonces este paciente debe quedarse en Posuso alojado los 14 días en el centro de aislamiento temporal. Si no tienen el centro de aislamiento temporal, la persona tendrá que regresar a su jurisdicción para que se aísle en su domicilio. No nos queda de otra. Y es un paciente ambulatorio, no tiene por qué ir con el personal de salud acompañado, porque tampoco se trata de que el personal se exponga de manera permanente al virus, haciendo que se contagie el personal de salud. Entonces, el paciente debe quedarse en Posuso en el centro de aislamiento temporal, y si no hay, el paciente hay que darle la consejería para que se vaya a su jurisdicción y se aísle en su domicilio. Gracias, doctor. Ya, por favor, 5 preguntas para acabar. Nadie pregunta de Guariaca, que han llamado todos los días insistentemente, que tenían un montón de preguntas. No escucho ninguna pregunta hasta ahorita. Doctor, buenas tardes. Doctor Alcedo, buenas tardes. Le saluda del Centro de Salud de Puerto Bermúdez. Soy la doctora Ada Mamani. Quería consultarle con respecto a esto, si
podemos realizar lo que son las teleconsultas, ¿no? A diferencia o a cambio de lo que son las consultas presenciales. Totalmente. Ahora, como está limitado las consultas, está suspendido, más bien deben tener mayor cantidad de teleconsultas, deben tener mayor cantidad de teleinterconsultas, deben tener mayor cantidad de telemonitoreo y deben tener mayor cantidad de teleorientación. Eso es lo que tienen que desarrollar, porque está suspendido las consultas externas, pero físicas. Pero deben seguir haciendo las actividades de consulta externa a través de teleconsulta, teleinterconsulta, telemonitoreo y teleorientación. Eso es lo que tienen que desarrollar. Gracias. ¿Preguntas? A Guariaca se le fueron ya todas las preguntas. Un ratito, doctor. Sí. ¿Preguntas? Puedes hablar, Pilar. Bueno, entonces lo último que quiero decirle, en vista que ya no hay preguntas, es de que el equipo de la Dirección Regional de Salud va a salir de manera permanente a las diferentes microredes, hacer la supervisión, hacer el monitoreo para que se cumpla todos los lineamientos que le he dicho, el trabajo y sobre todo el cumplimiento de los horarios del personal de salud. Va a salir mi persona, los directores y los coordinadores a hacer el monitoreo a las diferentes microredes. Por lo tanto, todos tenemos que cumplir estrictamente el trabajo según lo establecido. Y lo último que quiero decirles es de que lo que estoy informando en esta teleconferencia es lo oficial y lo que se debe ejecutar. De ninguna manera es válido lo que le diga algún coordinador de la DIRESA o algún otro director de la DIRESA. El director regional de salud soy yo y estoy dando los lineamientos y cómo es lo que deben hacer el trabajo respectivo. Así es que no quiero escuchar que me digan, no, que tal persona, tal coordinador me ha dicho A, B, C o D. Para eso, en 2 oportunidades estoy haciendo teleconferencia donde ha quedado claro cuál es el lineamiento de trabajo y cómo es la prestación en esta etapa de cuarentena de la pandemia. Doctor, disculpe, queríamos hacer una pregunta. ¿Quién habla? De Centro de Salud Guariaca. ¿Qué profesión tiene? Obstetricia, doctor. Sí, adelante. Adelante. Y lo que es la indicación familiar solamente llamándola y no se hace triaje, no se hace nada, platican de todo, no se hace historia, solo se hace llevados. En este caso tiene que le dan sus métodos, ¿no? Porque ¿qué es lo que ha pasado? La primera ola, luego nos han mandado casa por casa hasta que quiera regresa y nos han dado 4 más 2, ¿no? Y eso en una casa está positivo también, en la otra casa que contagiar, no sé si es una cosa, entonces yo, pero si la cantidad de pacientes que ha aumentado, no creo que solamente
entrado recién a la videoconferencia? La persona que ha hablado, ¿usted ha entrado recién a la videoconferencia? Y lo que está preguntando, si recién te está preguntando. No, ya no pude entrar porque ya estaba bien, ¿no? Y es que ahorita estoy compartiendo contigo, y eso me está pasando solamente por videollamada, nada más ya no puedo preguntar nada. No escucho nada. Bueno, no escuché nada, pero algo escuché de planificación familiar. Otra vez voy a repetir, eso pasa cuando las personas no participan en la videoconferencia, o lo otro es cuando no se concentran en lo que uno está hablando. Entonces, voy a repetir por última vez. El objetivo de la cuarentena es que no haya movilización de las personas. Que nosotros no podemos inducir que las personas salgan de los domicilios a las calles. Por eso estamos diciendo que en los servicios de salud se van a atender todas las patologías relacionadas al COVID, se van a atender las urgencias y las emergencias médicas. Las consultas externas y las actividades preventivas quedan suspendidas, excepto lo que está vinculado a la salud materna. Tenemos que hacer varias modalidades de intervención. Uno, que los profesionales de la salud vayan al domicilio a brindar el servicio de salud respectiva. El servicio de salud puede ser atención o control prenatal, métodos de planificación familiar, etcétera, lo brindas en su servicio. El Decreto Supremo 008 dice que todas las personas tienen durante el día 1 hora para hacer las actividades esenciales. Si en el periodo de esa hora la persona acude al establecimiento de salud para que le brinden el método anticonceptivos, lo harán, porque está en el marco de la norma. Pero nosotros no vamos a inducir a que las personas salgan de su casa por A motivos, por B motivos o por C motivos, porque hay que cumplir toda la cuarentena. En el escenario que las personas no cumplan la cuarentena por A, por B, por C o D, no lo cumplen, y va al establecimiento de salud a que le brindes un servicio X, le tienes que brindar el servicio, ni modo que estando en la puerta del establecimiento lo vas a retirar para que se vaya a su casa. Lo que queremos es que el personal de salud no induzca a romper lo que es el lineamiento o el espíritu del Decreto Supremo 008. Entonces, la norma que hace mención no está suspendida, por supuesto que está vigente, y lo que estoy explicando, le estoy dando estrategias cómo operativizar correctamente esta norma cumpliendo el espíritu de una cuarentena. Listo, entonces les agradezco, les repito lo final, que la DIRESA va a salir permanentemente a hacer la supervisión, el monitoreo a todos los centros de salud, y lo siguiente es de que está en 2 oportunidades, ya me he reunido con todas las microredes, los establecimientos dando los lineamientos de trabajo para hacer frente a la pandemia y para afrontar la cuarentena. No voy a aceptar de que me diga alguien de que el coordinador tal de la DIRESA me dijo tal cosa, o A, o B, o C. El director regional de salud soy yo y pongo los lineamientos en el marco de la norma vigente, respectiva, y para cumplir el objetivo y la finalidad del Decreto Supremo 008, y sobre todo cortar la cadena de transmisibilidad del virus, las personas se infecten menos y las personas disminuir la tasa de letalidad del virus, ya que estamos en el momento más crítico de la pandemia. Listo, les agradezco a todos por su participación.